Saludos y besos en el final de la tripa para Eduardo Burelo, Jorge Alan hasta Golden, Colorado, Jesús Guadalupe hasta el Limón de los Ramos, Sinaloa, Daniel Sartillo, Titus hasta la hermana República de Panamá, Ángel Zúñiga, Alex Rodríguez hasta el sureste mexicano, Luis Antonio y a su primo que se fugó del anexo, Zenny Play y Enrique García hasta Califas. A todos ustedes y a toda la banda malandra, ahí les va un beso tronado en el cavernoso frijolero. Esta vez ha explotado la bomba. Y no precisamente hablo del lacayo de Emilio Azcárraga, quien está como comisionado de la Federación, porque así lo quiso Chapultepec 18. Claro que no. Eso es imposible, dijeron los paleros de la televisora, quienes se han pasado negando todo lo que presentamos en este canal, de que Televisa no tiene nada que ver en el manejo de la selección mexicana, que ellos no mandan y que si ese equipo está hundido en la miseria es porque no hay jugadores de nivel. Pero Televisa no tiene nada que ver según sus chaquetas mentales. Ellos no dictan ni mandan todo lo que se tiene que hacer en selección. Para ellos es más fácil culpar al mono ese que va a todos sus partidos, el mentado Caramelo, que sin deberla ni temerla es el pretexto perfecto cuando pierde la decepción. Pero bueno, el video de hoy matará y pondrá en la basura todo argumento de los borregos de la selección, quienes ya no tienen forma de rebatir su triste y deplorable realidad. Pues esta vez se han presentado algunas pruebas sobre cómo la Federación, a través de su departamento de comunicación, quiere censurar a todo aquel que atente contra la gallina de los huevos de oro. Pues repito, necesitan vender, se están muriendo por atención, porque cada día más pierden credibilidad. Y esta vez parece que se han sentenciado gracias a un pésimo manejo de medios y a las amenazas que presentaremos a continuación en contra de los críticos de este equipo. Uno de ellos, este canal. Una vez más, el tiempo nos dio la razón, pues ya habíamos anticipado meses atrás este tipo de prácticas nefastas, poco éticas por parte del poder. Es por eso que te presento: Federación Mexicana de Fútbol censurará a quien critique a la selección mexicana de Televisa. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, vamos a explicar lo que pasará en un futuro no muy lejano. Dejémoslo como a un mediano plazo, algo que ya se había consumado en las mesas de Toluca, pero que no se había explicado cómo querían llevarlo a cabo los federativos. De inicio, les mostraré un hombre, Edgar Martínez, un lacayo de Televisa bien acomodado en la Federación, y es el que lleva todo lo que tiene que ver con medios. Es el vínculo, enlace y demás. Este sujeto tiene un pasado oscuro dentro de los medios. Siempre fue el amesmegma de la bomba. Y no por nada, este sujeto yace ahí, como alfil del tío Lucas. Su nombre es fundamental para que entienda esta historia. Martínez, anteriormente, lo habían llevado a Chivas para que llevara las riendas del cadáver llamado Chivas TV. Muchas veces fungió como relator, muy malo, por cierto. En fin, más adelante hablaremos de este personaje, muy oscuro pero a su vez muy tonto. Bien, la metodología de la censura de la Federación con los medios que criticamos a su subproducto barato y malo viene dada por una sola cosa, que ya nada les está saliendo. La afición poco a poco está despertando. Muchos se han quitado las vendas de los ojos. Y se han dado cuenta que por años les han dado a tole con el dedo. Les han vendido una retórica llena de mentiras, como la selección mexicana es el equipo de todos, el gigante de la CONCACAF, es la selección de todos los mexicanos, es un pedazo de México en Estados Unidos, es el equipo mexicano y muchos otros motes que al paso de los años, décadas, le han vendido como verdad al aficionado en nuestro país y en Estados Unidos. Les han metido un lábaro patrio inexistente. Ellos desean que la gente atiborre los estadios donde se presentan, se mueran por pagar un boleto arriba de $200, que siempre estén con el equipo en las buenas y en las malas, aunque estos no respondan en la cancha, o les hagan las listas patrocinadores y televisoras, que se impongan jugadores y juegue a su favor un aparato mediático, y que nadie diga nada. La selección mexicana de Televisa está muriendo, no solo por los malos resultados y malos jugadores que se cargan, sino por toda la basura que le circunda. Televisa llegó como barredora, se adueñó de este equipo y ahora
fiel a la política de los 90s, lo tiene sobre algodones y pretende blindarlo de todos aquellos que lo critiquen, que atenten contra su empresa y que le digan a la gente qué hacer para que estos no ganen un solo peso. Por eso están a punto de emprender una campaña de censura para rebatir, entre comillas, todos los argumentos en contra, porque ellos quieren que la afición sea dócil, que sean borregos que siempre los estén siguiendo, que sean focas que siempre estén aplaudiendo y sobre todo, lo más importante, consumiendo. Este canal se ha explicado 1000 veces que la única forma de cambiar el fútbol mexicano es pegándoles en el bolsillo, no consumiendo su contenido oficial, no comprando plataformas, jerseys y boletos del estadio, no yendo a apoyar. Es la forma más impactante que uno como aficionado puede aportar por el bien del fútbol. A ellos no les conviene que usted siga los juegos en canales alternos. Lo que quieren es que deje sus pesos en sus arcas. Con eso, ellos ganan y depende de usted cambiar todo esto. Porque ellos jamás lo harán. Seguirán con la misma mecánica engañabobos, pero ahora se irán fuertemente sobre quienes cuestionemos su labor como directivos y lo que hacen los jugadores en la cancha. ¿Aún no me cree? Chequemos el siguiente tema. Bien, yo creí que se iban a esperar hasta enero o febrero. Sabía que pasaría, pues uno tiene sus contactos muy de cerca. Ya habían avisado a su servidor que este canal está en la mira de la selección mexicana de Televisa. De hecho, lo estamos desde hace un buen rato, pues lo que hemos sostenido en este canal se ha cumplido. Pero lejos de todo eso, es conveniente que usted sepa cómo van a operar, quiénes, cuándo y cómo será el mensaje a partir de ahora de la selección mexicana de Televisa con los medios incómodos. Ya se dieron cuenta que sus televisos nomás no jalan en sus millonarios estudios. Ni Faitelson ni Marín les dan credibilidad. A eso súmele los malos resultados, peor. Es por eso que están sumamente desesperados y necesitan ahora soltar a la caballería para poder blindar, entre comillas, a su selección de maletas. Bien, pues un artículo de la revista Proceso lo acaba de revelar. Santo y seña. Pues según la investigación de la periodista Claudia Villegas, la revista tuvo acceso a audios y correos sobre cómo la Federación Mexicana de Fútbol pretende terminar con la crítica hacia su empresa, su equipo y sus jugadores. ¿Por qué? No quieren que los saboteen el proceso de la selección de cara a la Copa América y al Mundial Tripartito. Tienen miedo a que cada vez más aficionados se alejen de este subproducto de la televisión. Pero, ¿cómo le van a hacer? Bien, de entrada, la Federación creó una ramificación de comunicación llamada Oficina Editorial, que ha sido la causante de algunas polémicas como el video que se sacaron cuando ganaron la Copa Oro. Culparon de los malos resultados a los críticos y a los aficionados que se quitaron la venda de los ojos. Los tacharon de malinchistas por no apoyarlos. Según el reportaje, quien está a cargo es Edgar Martínez, un tipo soberbio, mamila y gandalla. Tiene el poder en sus manos. Fiel lacayo de la bomba cuando este estaba en Univisión. Sin embargo, el cineasta Vergara lo contrató por recomendación de Univisión. Allá fue a dar a Chivas TV, y donde como jefe de comunicación del equipo tiene un historial un tanto oscuro, pues se sabe que siempre en las conferencias de prensa pedía periodistas a modo. De hecho, en muchas ocasiones seleccionaba a quienes le iban a preguntar a modo a sus futbolistas. Y a todos aquellos que cuestionaran, jamás volvían a pisar una conferencia de prensa con el rebaño. Básicamente ese es su modus operandi, un tipo pocas pulgas, cuando le sacan sus trapitos al sol. Por eso, cuando llegó la bomba, se lo llevaron para que dirigiera este nuevo departamento, el cual se encargaría de diseñar una metodología para hacer que ya no cuestionaran a la selección. Según el reportaje, se habla que el lacayo Martínez había propuesto que entre todos sus clubes utilizaran su músculo mediático, entre comillas, para poder rebatir la crítica, pues entre todos los equipos tienen un universo de 153 millones de usuarios que según este pelele le ayudarán a que nadie los critique. Hágame el maldito favor. Por eso les digo, este mequetrefe tiene basura en el cerebro. En el siguiente tema explicaremos por qué. En fin, según su maléfico plan estilo Megamente, junto a Ilse Flores, directora de Estrategia e Innovación, Arely Cortés, directora de Comunicación Estratégica, Jorge Sánchez, director de Producción, y Salvador Aguilera,
coordinador de comunicación, estos sujetos emprenderán la creación de narrativas fantásticas, favorables, donde se priorice que todo está muy bien, que básicamente el aficionado está para apoyar, no para criticar, para consumir y pagar, no para abandonar. Donde con estos 153 millones de personas se combatiría entre comillas a los malos como este canal, que desean que fracase su proyecto. Esto es sumamente divertido, porque este inepto cree que tiene todo el apoyo de su universo cuando se nota primero su ignorancia, al creer que la gente no se da cuenta de la basura que hay dentro de la selección, y parte de ella es él mismo. En fin, la propuesta básicamente es esa, donde se dará prioridad a los equipos, los directivos y jugadores. A todos ellos pretenden proteger. Según esto, habían pedido al portal Animal Político que les hiciera la chamba tipo fast-checking, o un supuesto quién es quién en las mentiras como lo hace el presidente en turno. Sin embargo, no se parece en nada a la metodología, pues acá están creando un pequeño Frankenstein para imponer la verdad de la federación, pues esto ya raya en lo absurdo. Por ejemplo, supongamos que este canal muestra cómo hay un conflicto de interés entre Paco Memo Ochoa y la selección mexicana. Ellos dirán solo que es mentira, que Paco Memo no es socio y que está de titular porque es muy bueno y demás cosas. O sea, realmente su narrativa será muy escueta, pero porque lo dicen ellos, en automático será una verdad absoluta. En fin, esto no lo es todo. Martínez tuvo una reunión con los equipos de primera división. Ahí se habló de la protección de la selección desde redes sociales. Se hizo énfasis en que no compartan notas de portales o críticas que sean dañinas entre comillas para la selección, que dañen su reputación o que atenten contra sus valores. Así se leían las frases en los correos a los que supuestamente tuvo acceso la periodista de Proceso. La idea es que todo lo que se hable de selección sea revisado por el portal Animal Político, quien según no tiene contrato por ahora con la federación, pero que es un portal que habla cosas buenas del Tri. Al menos por ahora no se lee nada de todo lo que se ha evidenciado de sus malos manejos. Según y tras exponer el caso con los equipos, Martínez tuvo el pulgar arriba de 4 clubes: Puebla, Pumas, Juárez y Xolos de Tijuana, quienes están de acuerdo que se blinden los clubes a la selección. Los demás no alzaron por ahora el pulgar, pues aún tienen tiempo para pensar en esta nueva metodología que se trata básicamente de hacer que la gente no haga caso a los críticos y solo consuman su verdad, porque están preocupados que la gente no gaste su dinero en ellos, porque la afición supuestamente debe apoyar, no cuestionar. Se deben hablar cosas buenas del Tri, aunque no haya nada bueno por apuntar. Ellos le llaman a acabar con el ambiente tóxico entre comillas, el cual le está causando un daño emocional a los jugadores. Así es como lo escuchó. Los críticos y la gente que no apoya tienen la culpa de los malos resultados de los jugadores porque se ponen tristes y dañan su mentecita débil. Por lo que el programa piloto ya estará en marcha, así que no se asuste que empiecen primero a declinar muchos comentócratas y medios paleros hacia la selección, a hablar cosas bonitas, inventarse un mundo maravilloso para que la gente vuelva al estadio y gaste su dinero. Porque al cabo, son medios que siempre se rentan, hacen que critican pero no critican. Asimismo, no solo los medios tradicionales, sino también varios canales de YouTube, que por algunas migajas seguirán por su línea paupérrima de echar porras, aunque a veces se pongan la falsa capa de críticos, cuando sabemos quiénes son los que se rentan por unas cuantas migajas de pan. Así que no se sorprenda. De hecho, esto será un filtro para que sepa con más razón quiénes son los medios chayoteros. Pero aquí viene lo bueno. Pregunto, ¿realmente la federación puede hacer todo eso que planea? Pues ¿qué cree? Se la van a pellizcar sabroso y más adelante veremos por qué. Según el chisme de Miguel Ángel Arizpe, al que poco hay que creerle, pero siempre hay que poner atención a todo, explicó algo que ya habíamos dicho y explicado hace mucho tiempo,
sobre que la Federación Mexicana de Fútbol solo le importa saber cuánto van a ganar, cómo se van a beneficiar económicamente y demás. En su última columna, solo dice más de lo mismo. Casualmente, lo que nunca se atrevían a decir. ¿Por qué? Porque ahora atentarán contra los medios paleros. ¡Qué ironía! O sea, se alinean o se van a llevar el tormento de la bomba y del eunuco de Edgar Martínez. Pero, ¿la Federación puede hacer todo eso? Legalmente no, según el abogado experto en derechos humanos y derecho deportivo, Adalberto Méndez, explicó que la ley de la cultura física y el deporte, en el artículo 51 expone lo siguiente, que las asociaciones deportivas o federaciones, a pesar de ser privadas, estas, bajo la ley, fungen como agentes colaboradores del gobierno federal. Por lo tanto, están obligados a respetar el derecho de acceso a la información, sino que deben también tener libertad de prensa. Si esto no sucediese, habría muchas demandas que en automático perderían. Por eso, Martínez es un tipo tonto. En fin, esto es muy cierto. En lugar de estar chillando porque señalan su podredumbre, la Federación, Televisa y todos los actores de este fiasco, jugadores y técnicos, deberían de ponerse a trabajar, a entrenar y a tener metas a corto, mediano y largo plazo. Porque donde se rebate la crítica es en la cancha y no en una metodología de censura estilo woke, para que no les critiquen por sus fiascos. Deberían de vigilar sus procesos, de generar futbolistas de calidad, dejarse de corruptelas, de encaminar a los jóvenes con talento, de exigirle a los equipos que tengan visorías, regresar el ascenso y descenso, jugar, de componer el aspecto futbolístico que está hecho pedazos. Estos chillan como puercos cuando lo señalan. Ahí sí, ya no les gustó. En lugar de estar planeando un proceso menos turbio y más legal, más transparente, la gente de la Federación debería estar exigiendo resultados a sus jugadores y no consintiéndolos y protegiéndolos ante los cuestionamientos de quienes señalan sus marrullerías. Lo más curioso es que La Bomba y Martínez en su video pitero de hace meses pedían una tregua con la afición y medios. Y ahora, con esto, salen a hacer ruido con una posible guerra mediática. Es inaudito que esta empresa salga a chillar, a dar pataleos y sombrerazos, porque el negocio no les está saliendo. Pues esta medida es totalmente repugnante, pero qué bueno. Por un lado, es muy bueno que la lleven a cabo porque para nosotros será un gran filtro, de los cuales son los medios que al final se van a alinear para obtener dádivas de acreditaciones y exclusivas con los animales de este circo. Este canal estarán fichados de por vida por la Federación. Pero esto nos tiene sin cuidado, porque al final nos siguen dando la razón. Pues aparte de ser unas sátrapas que lucran con el fútbol y solo buscan dinero, es increíble que manden todas sus fuerzas al departamento editorial para desacreditar a quienes señalamos sus malos manejos. Pero, ¿y lo futbolístico? Bien, gracias. A la gente no le importa, pues según ellos siguen confiados en que los mexicanos en Estados Unidos les seguirán llenando los bolsillos de dinero, gracias a la pasión por un lábaro patrio inexistente como lo es su selección. A la Federación, a los dueños, a la selección y jugadores ya no les gustó la crítica. Ya se dieron cuenta que cada día menos afición los va a ver. Pocos los consumen. Y ahora intentarán culpar a quienes señalamos sus malos manejos. Este es el nuevo cambio que pregonó La Bomba y sus secuaces. No cabe duda que hoy estamos más cerca de los 90s que de un cambio radical para bien, donde el dinero es el principal motor de la selección mexicana de Televisa, mientras el fútbol y el crecimiento deportivo seguirán brillando por su ausencia. Pero dime, ahora que la Federación intenta censurar la crítica, ¿seguirás apoyando a este equipo mediocre? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.